La primera de ellas es algo que imagino que ya conoceréis porque es la posibilidad de trabajar y la nueva funcionalidad que tiene la plataforma, que antes funcionaba de manera exclusiva con el navegador de Internet Explorer y ahora, como podemos ver en mi pantalla, ya funcionaría tanto con el navegador de Google Chrome como con el navegador de Mozilla. Lo único que para bueno, los órganos de contratación y las entidades que vayan a trabajar con el navegador de Google Chrome o Firefox tiene que cumplir el requisito de tener instalada la aplicación de escritorio. La aplicación de escritorio lo que hace es cumplir las funciones que cumplía con anterioridad o por Internet Explorer, la consola y la máquina virtual de Java, y donde vamos a utilizarla en la parte de intranet, en la parte del órgano de contratación, va a ser en la apertura de la documentación, que sí que nos va a pedir la ejecución del componente de escritorio. Para la instalación del componente y la aplicación de escritorio, que es, bueno, antes sí que estaba en funcionamiento, pero la utilizaban solamente los licitadores para su presentación, podemos descargarla desde la parte de Internet, donde estoy indicando, accediendo a través donde pone acceder mediante la aplicación de escritorio. Aquí podremos descargar esta aplicación y tenerla instalada. Este es uno de los requisitos para trabajar con los navegadores de Chrome, sobre todo, ya os digo, para poder hacer las aperturas de la documentación y de los sobres cifrados, porque en ese proceso sí que necesita utilizar la aplicación de escritorio. Entonces, si vamos a querer trabajar con este navegador, será un requisito el tenerlo instalada. Y por otro lado, si se va a trabajar con el navegador de Firefox, es necesario y que también sepamos que el almacén de certificados no es el mismo el de Firefox que el de Internet Explorer y Google Chrome. Internet Explorer y Google Chrome sí que comparten los certificados y, por lo tanto, si vamos a trabajar con el navegador de Google Chrome, no será necesario que instalemos nuestros certificados en el navegador de Chrome porque es compartido con Internet Explorer. En cambio, si lo realizamos mediante el navegador de Firefox, sí que vamos a necesitar pues esos certificados, tenerlos instalados en el equipo. Pero bueno, como desde el soporte también estamos para estas cuestiones y damos asistencia, pues si hay cualquier tipo de duda nos lo podríais comentar y os orientaríamos en el proceso. La aplicación de escritorio, bueno, lo voy a enseñar de forma rápida porque, bueno, es algo que no es nuevo, sí que es nuevo para el órgano de contratación, pero esta sería lo que nos aparecería y aquí seleccionaríamos todos los certificados. Así es como lo verían los licitadores. En cambio, cuando nosotros vayamos a hacer una apertura por la plataforma, simplemente en el proceso de apertura, pues saldría y aparecería ya la aplicación de escritorio y no tendría mayor complicación. A continuación, que sería la integración con Place, con la plataforma de contratación del sector público. Si me vais a disculpar, vamos a trabajar con un entorno nuestro de pruebas, aunque aparezca aquí la Universidad de Castilla-La Mancha, es donde vamos a hacer la prueba de hoy, pero bueno, estas mismas funcionalidades son las que aparecen en la plataforma y, por lo tanto, cuando accedáis a la plataforma vais a ver que es el mismo formato, lo único, bueno, pues que aparecerán los logos corporativos de cada organismo y los colores modificarán en función del entorno. Pero bueno, este es un entorno de pruebas nuestro con el que estamos también trabajando y que, por lo tanto, vamos a hacer hoy aquí las pruebas. Pero, como ya os digo, esto no significa que en los otros entornos no esté, sino bueno, que lo hemos elegido para hacer esta formación y este evento hoy. La integración con Place, vale. Bueno, la integración con Place lo que permite es no tener que publicar tanto en Place como en la plataforma todos los expedientes de contratación, sino que de forma simultánea lo que facilita es el trabajo. Es decir, que desde la propia plataforma vamos a poder dar de alta los expedientes en Place. Para ello, he creado yo un expediente de pruebas. Tenemos que acceder a través de consulta de licitaciones, para crear el expediente a través de nueva licitación. Como es un expediente que yo ya he creado, voy a buscarlo desde consulta de licitaciones y lo que vamos a hacer va a ser ver cómo tendríamos que hacer el anuncio de la licitación en Place, ¿vale? Bueno, en Place ahora os enseñaré cuáles son todas las funcionalidades que podemos realizar y todas las subidas, pero en este caso concreto vamos a hacer el anuncio de la licitación y luego si tenemos un poco de tiempo os enseño también los pliegos cuando están subidos y la adjudicación y demás.
Voy a buscar el expediente, que en este caso, como os he comentado, ya lo teníamos creado. Vamos a ver. Vale, aparece por aquí. Y lo que tendríamos que acceder, bueno, esta es la pantalla que vemos con los nuevos cambios que se han introducido en la plataforma. Tenemos el primer paso de datos básicos, en donde informamos los datos del expediente. Pasaríamos a la configuración de la apertura, donde se señalaría el tipo de mesa. Este tipo de mesa es un tipo de mesa diferente al que soléis trabajar, porque en el otro solamente os exige un número mínimo de un certificado. Interesante porque sí que nos era obligatorio informar materias CPV, ahora no necesariamente vamos a tener que informarlas para que antes sí a dar de alto un expediente. Ahora bien, si queremos trabajar con Place, sí que va a ser uno de los requisitos, pues tener informado una materia CPV para que nos permita dar de alta el expediente. Por último, la configuración de sobres. Aquí ya os comento, voy deprisa porque sí que es algo que ya está funcionando en la plataforma y que no ha cambiado y es similar. Entonces, esto lo vamos a pasar de forma rápida. Si tenéis alguna duda, pues me comentéis al final y lo vemos. Y por último, llegaríamos a la... Por un lado estaría, que luego nos vamos a centrar en el seguimiento del contrato, y por otro lado estaría la pestaña de PLACE, de Plataforma de Contratación del Sector Público. Aquí, bueno, tenemos los datos básicos y para informar un anuncio de la licitación, simplemente tendríamos que ir a la pestaña de Place, como habéis visto que yo he ido pinchando en Place, y aquí tenemos los tipos de publicación que podemos realizar en la plataforma. Como os he comentado, se nos permite hacer todos estos: el anuncio previo, el anuncio de la licitación, la subida de los pliegos, el anuncio de la adjudicación, anuncio de renuncia, anuncio de formalización, contrato menor, anuncio de modificación de contrato y documentos generales. También va a ser el entorno de pruebas de Place, ¿vale? En el entorno de preproducción. Bueno, para seleccionarlo, seleccionamos el tipo de publicación y pulsamos sobre acceder. Aquí se nos van a haber cargado unos campos que vamos a tener que cumplimentar. No todos son obligatorios. Ahora bien, si nos falta algún campo por cumplimentar, sí que tendremos que, o sea, sí que la plataforma nos dará un aviso de que hay campos que están sin cumplimentar y que por lo tanto serán obligatorios su cumplimentación. Voy a ir informando los datos que nos va a solicitar. El subtipo de contrato tendremos que seleccionarlo. En este caso vamos a seleccionar de construcción. Es un contrato de obras. Estos datos que ya están como en un color gris vienen ya dados porque los hemos ido seleccionando en los otros pasos anteriores. En estos 4 pasos previos ya a la hora de informarlos, pues ya la plataforma los carga por defecto. Pero hay unos campos que todavía nos exige Place y que tendremos que informar. Sí que cabe destacar que todos los campos que nos marque la plataforma Elicita como obligatorios no son porque los esté pidiendo la plataforma como tal, sino son porque Place los exige como obligatorios para poder cargarlos en la plataforma. Es decir, que Elicita no va a solicitar más datos de los imprescindibles que quiera Place, ¿vale? Entonces, todo lo que aquí nos vayan a ir pidiendo será porque es necesario para hacer este anuncio de licitación en la plataforma de contratación del Estado. ¿Vale? Bueno, vamos a seleccionarlo y en esta lupa sí que es importante porque vamos a tener aquí que informar los requisitos de participación de los licitadores. ¿Vale? Aquí se nos van pues a informar sobre todo las cuestiones de la solvencia y tendremos que ir informando pues, los datos que queremos. Voy a ir informando estos datos para que vayamos haciendo la publicación y el anuncio. Vamos a poner la solvencia técnica y los trabajos realizados. Esto tendremos que ir completándolo.
Y en capacidad de contratar tenemos una serie de campos, bueno, de combo que podemos seleccionar. Para ello, pues tendremos que pulsar sobre la capacidad, el botón de control y podemos ir seleccionando varios o incluso uno, ¿vale? Cuando voy a seleccionar la capacidad de obrar, no estar incurso en incompatibilidades, la no prohibición para contratar y el cumplimiento de obligaciones con la seguridad social. Cuando ya tengamos informados todos estos campos, pulsamos sobre asignar. Asignar es similar al botón de grabar, o sea, nos va a dejar aquí ya los datos guardados. Si yo de que hayamos informado estos campos, nos irá informando de que los datos se han guardado correctamente. Y cuando ya lo tengamos todo informado, tendremos que pulsar sobre el botón de publicar. Vale. Vamos a informar la duración del contrato. Estos datos también se nos habrán cargado ya por defecto. Y tendremos que informar el lugar. Vamos a poner y pulsamos sobre grabar. En este momento, cuando ya hemos informado los campos que nos requieren, si pulsamos sobre publicar, bien si nos falta algún campo o bien si ya están todos completos, se conectará con la plataforma de contratación del sector público y lanzará allí los datos. Lanzará la consulta y en caso de que estén todos los datos completos, publicará el expediente y en caso de que nos falte algún dato, nos los incorporará. En este caso, nos está informando de que el anuncio ya ha sido publicado con anterioridad. Entonces, debe ser a que en nuestras pruebas que hemos ido realizando ya estaría publicado y lo que voy a hacer va a ser enseñaros cómo quedaría un anuncio que ya hemos publicado y que ya hemos cumplimentado todo este proceso. Vamos a ver ahí el anuncio de licitación, los pliegos y la adjudicación, ¿vale? Estos serían los campos que nos tendría que exigir para cumplimentarlo y ya os digo bueno, que cuando estarían todos cumplimentados sí que saldría. En este caso nos ha dado un fallo de motivo, pues bien por eso, porque ya está publicado, bien como ya os he comentado, porque son entornos de reproducción y nuestro equipo técnico puede estar realizando cambios y por eso viene dado. Voy a enseñaros cómo quedaría un expediente de contratación que ya ha estado de alta en Place y que podríamos ver tanto el anuncio de licitación como los pliegos. Vamos a buscar el expediente. Con el pliego pasaría lo mismo. Vamos a cerrar aquí y vamos a acceder con el pliego. Si lo seleccionamos, nos va a llevar otra vez a la misma y podríamos descargar el PDF. Y aquí tendríamos informados los pliegos. Es decir, que esta estructura es similar a la que ahora mismo tenemos en la plataforma de contratación del sector público, lo único que todas las publicaciones las realizaríamos por la plataforma de Licita y no tendríamos que estar accediendo primero a Licita, dando de alta el expediente y luego teniendo que ir a la plataforma de contratación. Vale, vamos a ver la siguiente funcionalidad, que es la integración con Rolece. La integración con Rolece la voy a enseñar de forma muy rápida y sencilla, porque ya veréis que no tiene mayor complicación. Simplemente es similar a la nueva funcionalidad que hay en Place. Desde la propia plataforma hay una integración con el registro oficial de licitadores y empresas, y lo que podremos hacer pues, será acceder directamente con la empresa sin necesidad de que carguen ningún documento a la información de su solicitud. Vamos a que tenemos a coger la empresa Altia, que tenemos informada en la plataforma, y os voy a enseñar desde dónde podemos hacer esas consultas de Rolece. En primer lugar, desde la pestaña de consulta de empresas. Cuando accedamos desde consulta de empresas y busquemos la empresa que queremos solicitar, si vamos a opciones y vemos la opción de tal, aquí al final tendremos el apartado del registro oficial de licitadores y empresas. Si pulsamos directamente sobre el botón que nos aparece,
va a lanzar la consulta y nos aparecerá la información relativa a la empresa. Todas estas informaciones, estos certificados de inscripción en Rolece lo podemos ir sacando a lo largo de todo el proceso. Por ejemplo, si tenemos una licitación que está en curso o que ya ha finalizado, vamos a seleccionar una licitación que ya ha finalizado, por ejemplo, un contrato menor que está adjudicado ya. Y vamos al registro de ofertas. Esto va a aparecer en todo momento, desde que se registran las empresas. Si seleccionamos aquí, hemos visto que hay dos empresas presentadas. Por un lado, la empresa Altia Consultores y por otro lado, una persona física. Si pulsamos sobre el certificado, el acceso a podemos descargar el certificado de Altia, como ya hemos visto con anterioridad. Aquí nos va a aparecer Rolece, acceder el certificado y nos aparecerá toda la información relativa. Es similar el mismo botón al que hemos visto con anterioridad. Sin embargo, si tenemos una empresa que no está inscrita en Rolece y pulsamos, nos aparecerá la ventana emergente que la empresa no se encuentra inscrita en Rolece. Está lanzando la consulta, Rolece no le está devolviendo nada y por lo tanto vemos que no está inscrita. Este mismo proceso, si buscamos esta estructura de documentación administrativa, expediente también nos va a aparecer. Nos va a aparecer el acceso a Rolece y desde aquí lo vamos a poder descargar. Y esto será similar tanto en la apertura de la documentación económica. Vamos a buscar un expediente. Vamos a ver. Y veremos, en caso de que no esté inscrita, que la empresa no esté inscrita en Rolece. Si no, pues nos saldría la misma configuración. El certificado de haber estado inscrito en Rolece. Esta sería la funcionalidad en relación a Rolece. No sé si tenéis alguna consulta, pero siempre que encontremos a la empresa en cualquier, tanto si se ha inscrito en la plataforma como si ha presentado una oferta, tanto en el registro de ofertas de la documentación administrativa como de los sobres técnicos, económicos, así como en la apertura de la adjudicación, siempre que tengamos el icono de Rolece, que va a aparecer en todos estos apartados, vamos a poder hacer una consulta de su inscripción en Rolece. Pasamos a la siguiente funcionalidad, que es la exportación y la importación al formato ENI de expedientes de contratación electrónica. El formato ENI es el Sistema Nacional de Interoperabilidad que la propia plataforma permite exportar en una estructura de XML los expedientes e importarlos. Estos expedientes se pueden descargar en carpetas o en ficheros XML y los podríamos también importar desde la plataforma. Para exportarlos vamos a buscar un expediente. Vamos a ver. Descargar la información de dos maneras. Por un lado, la estructura de carpeta. Descargar una carpeta un archivo comprimido con toda la información relativa al expediente, tanto en las presentaciones de ofertas con todos subidos, las plantillas, toda la información y también el formato ENI. Si lo pulsamos sobre el formato ENI y pulsamos sobre aceptar, directamente nos descargará una carpeta que podemos ver que contiene unos archivos XML. Estos archivos XML los podemos importar, que también es del consultor, este es el consultor Elicita, y ahora también cuando accedemos a la nueva licitación, estamos en el acceso, nueva licitación,
Si pulsamos, vamos a ver que al final del todo vamos a tener un nuevo botón cuando antes de pulsar, después del botón de grabar, que sería el que nos llevaría al siguiente paso, que sería la selección de la mesa. Hacer una importación con la que hemos descargado. Vale, no nos estaba permitiendo realizar la importación porque en los documentos que yo estaba seleccionando ya eran expedientes que habíamos importado con anterioridad. Entonces nos estaba haciendo ese control de que ya estaban informados. Si buscamos estos expedientes, vamos a ver cómo están ya todos con estado finalizado, porque es el estado desde el que lo hemos descargado, y los vamos a tener en la propia plataforma. Y desde aquí pues tendremos los datos y la ficha del expediente, de haber exportado ese expediente ENI. Dale, esta es otra de las funcionalidades que tenemos, tanto la exportación en formato ENI como en estructura de carpetas para tener toda la información almacenada y la poder importarlo en la propia plataforma para que estén cargados. Se realiza a través de la pestaña del seguimiento del contrato, pero tenemos que tener un requisito previo para poder hacer un seguimiento y una gestión de este contrato. Esto lo que permite es pues hacer un seguimiento de ese contrato, permitiendo al usuario informar en el sistema de los datos relativos a la adjudicación, a las partidas presupuestarias, a las anualidades. Estos datos informados en esta pestaña de seguimiento del contrato, vamos a tener una serie de campos que podemos ir cumplimentando. Estos campos nos van a poder permitir ir ampliando la información al respecto. Me explico. Vamos a informar de un importe de 500 euros, una base imponible del 21. Cuando ya lo tengamos y pulsemos sobre el botón nuevo, este botón va a cumplir la funcionalidad del botón grabar. Cuando pulsemos sobre él, aparte de grabarnos el formulario con éxito y guardar esta información en el seguimiento del contrato, nos va a permitir seguir ampliando la información y poder introducir, pues, otra partida presupuestaria. ¿Vale? Aquí podremos informar también de los 130 y al 4%. Y así se nos seguirán habilitando campos de la partida presupuestaria. Lo mismo pasa con el resto de campos, tanto las anualidades como la garantía, las modificaciones, las prórrogas, la suspensión, la resolución y la facturación. Y todo esto se puede ir acompañando del estado. Nos va a parecer que el estado, si recordabais antes, estaba en adjudicación y ahora ha cambiado al estado de ejecución. Bien, pues todos estos estados van a poder ir cambiando en función del seguimiento del contrato que hagamos. Si ya está prorrogado, grabamos. Vamos a ver cómo el estado va cambiando. ¿Vale? Simplemente una funcionalidad que hemos incluido para que tengamos un mayor seguimiento del contrato en todo momento y que podamos ir haciendo aquí las modificaciones pertinentes. Perfecto, pues vamos con la siguiente funcionalidad, que ya es la penúltima, que es poder exportar los datos de los expedientes de contratación en formato XML para el envío al Tribunal de Cuentas. Bueno, es fundamental que para el envío del contrato al Tribunal de Cuentas el expediente esté en estado de ejecución, así que voy a coger 3 contratos menores que tenemos cambiados y vamos a cambiarlos. Tenemos ya 2 en ejecución y este otro contrato menor vamos a ponerlo en estado de ejecución. ¿De acuerdo? Vamos a ir a la ficha del expediente, como hemos visto con anterioridad, al apartado seguimiento del contrato y vamos a poner el estado del contrato en ejecución. Vamos a grabar y vamos a exportar esta información en un formato XML para enviarlo al Tribunal de Cuentas. Como anualmente se debe remitir al Tribunal de Cuentas una relación certificada de la información de los contratos,
hemos habilitado una pestaña en uso del sistema de exportación de expedientes, ¿vale? En el menú de la izquierda, uso del sistema, exportación de expedientes, en donde si pulsamos en ella se nos va a habilitar el apartado para poder realizar una exportación en formato XML de estos datos, ¿vale? Para ello ya nos va a aparecer el formato de exportación directamente del Tribunal de Cuentas y aquí tenemos unos parámetros para exportarlo. Nos va a permitir exportarlo bien por ejercicio anual o trimestral. En este caso, como yo he seleccionado 3 contratos menores que hemos generado para esta formación evento, vamos a seleccionar que corresponden al tercer trimestre y vamos a filtrarlo por el tipo de procedimiento de contrato menor, ¿vale? Si estos checkbox no los marcásemos, nos sacaría toda la información relativa a todos los tipos de procedimiento y a todos los tipos de contrato. En este caso concreto, como han sido contratos menores, vamos a exportarlos. Los seleccionamos del tercer trimestre y hacemos la exportación. Nos saldrá una ventana emergente de que la exportación se ha realizado con éxito y si lo mostramos en la carpeta, aquí tendremos los expedientes que se han exportado. Esto lo podemos abrir, pero vaya, es un formato XML que si lo abrimos ya veréis que tiene la información relativa en formato XML a nuestros 3 expedientes de contratación, ¿vale? Básicamente esta es la funcionalidad, ya se nos descargaría este XML y con él directamente pues podríamos hacerlo llegar al Tribunal de Cuentas. Para ello, lo repito una vez más, porque ya no se encuentra en la consulta de licitaciones, que es donde hemos estado operando todo el tiempo, sino que estaría en el apartado uso del sistema, exportación de expedientes. Y una vez lo seleccionásemos aquí, por ejemplo, pues podríamos también descargar y hacer una exportación de expediente de todo el año. Aquí, evidentemente, pues nos mostraría una estructura y un XML pues que sería mayor, ¿no? Porque alojaría un mayor número de expedientes que lo que teníamos con anterioridad. Nada, simplemente remarcar que para el Tribunal de Cuentas tienen que estar los contratos en un estado de ejecución, en el seguimiento del contrato, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pasamos ya por último. Nada, simplemente esto, quería remarcar que sí que hay que hacer un requisito previo, que a lo mejor es por lo que luego no nos permite hacer esa exportación. El apartado de las plantillas. Creación de plantillas propias personalizadas según la información que tengamos en el expediente de contratación y que así podamos crear documentos tomando como base esas plantillas generadas. Para esto, el expediente se puede, bueno, pues es una de las formas de gestionar un expediente al completo, ¿no? De forma completamente electrónica y que se puede incluir toda esta información y además se pueden adjuntar documentos que se vayan generando y almacenando y que luego, pues, en esa estructura de carpetas que hemos explicado, se podrían descargar. ¿Cómo podemos generar o dónde podemos encontrar esas plantillas? ¿Vale? Y aquí sí que vamos a detenernos 5 minutos, no más. Para generar las plantillas, tenemos que ir a la consulta de licitaciones, tendríamos que buscar nuestro expediente, vamos a seleccionar un expediente que ya tenemos creado. Y tendríamos que ir otra vez al punto número 5, al paso 5, ficha de expediente, en donde, como ya sabréis, tenemos siempre la información de nuestro expediente. Y en el apartado documentos es donde podríamos subir a través de pues, subir los documentos. Seleccionamos el tipo de documento que se nos ha generado, ¿vale? Estos documentos se seleccionarían en función de las plantillas creadas y informaríamos un nombre. Vamos a poner aquí documento de pruebas. Y vamos a seleccionar un documento. Cuando pulsemos sobre grabar, se nos cargará directamente en la pestaña
Y la otra funcionalidad, que es la que vamos a explicar, esto es simplemente pues, todos los documentos que vayamos generando sobre un expediente, podremos cargarlos en la plataforma. Desde aquí pues, se podrá enviar al portal. Bueno, esto es una funcionalidad que tiene esta plataforma. Se puede eliminar, se puede descargar el documento y lo podremos modificar cuando sea necesario. Y la otra funcionalidad, que es la que vamos a explicar, es la generación de una plantilla propia. En cuanto aquí tenemos cargadas una serie de plantillas por defecto, que ahora os explicaré dónde las podremos generar, y simplemente en estas plantillas lo que harían sería tomar de base toda la información que tiene el expediente y que hayamos alojado en esa plantilla, es decir, cuando demos forma a la plantilla y queramos sacar la información que queremos que tenga esta plantilla, seleccionaremos qué tipo de información queremos que vaya alojada y lo que nos generará la plataforma será directamente una plantilla automática. En este caso voy a descargar el cuadro resumen, que simplemente sería pues, seleccionar en el desplegable el tipo de plantilla que queremos que se genere y pulsar sobre generar documento. Aquí nos selecciona en qué formato deseamos generar la plantilla. En este caso vamos a seleccionarlo en formato PDF y que esta información luego la podamos alejar o alojar en la plataforma o incluso poder subirla a los pliegos con la información que tengamos informada, ¿no? Y esto podría adjuntarse directamente al pliego. Aquí nos generaría esta plantilla que hemos creado por defecto, en donde tiene informados unos campos que son los informados en el propio expediente. Si lo vemos aquí, se nos marcaría por defecto, vamos a ver, el tipo el número del expediente, el objeto del expediente que ha sido informado en el dato básico, y toda esta información sería la que tenemos alojada en nuestra plantilla. ¿Vale? Como ya os he dicho, esto simplemente sería ir a la pestaña de documentos, seleccionar una plantilla, cuadro resumen, generar documento. Cuando queramos subir ese documento, pues aquí en este caso ya está subido el cuadro resumen. Vamos a eliminarlo y seleccionamos ese mismo archivo que hemos descargado, que es el que se nos ha generado, y le vamos a poner cuadro resumen. Cuando pulsemos sobre grabar, disculpad, vamos a seleccionarlo, el cuadro resumen, y se nos cargaría ya en la plataforma. ¿Vale? Y aquí ya pues tendríamos el cuadro resumen y estaría ya informado en la plataforma, y luego cuando descargásemos nuestra estructura de carpetas o siempre que queramos acceder, lo tendremos aquí alojado. ¿Cómo generamos las plantillas? Vale. En la pestaña de mantenimiento que vemos en el menú de la izquierda hay una opción que nos aparece plantillas. En esta opción vamos a poder buscar las plantillas que ya tenemos creadas o crear una nueva plantilla. Para crear una nueva plantilla tendremos que pulsar sobre el botón nuevo. En el botón nuevo se nos cargará el nombre de la plantilla que queramos informar. Vamos a ponerle plantilla de pruebas 1. En la descripción vamos a poner una generación de una plantilla automática. Y el botón de orden es en el desplegable que habéis visto cuando estábamos generando la plantilla, en qué orden queremos que salga esa plantilla. ¿Vale? Si no informamos ningún orden, se nos irá en el último lugar, y en función del orden que informemos nos aparecerá ordenada de tal manera que luego podremos seleccionarla pues, en función de las prioridades que tengamos. Y en el tipo de plantilla nos aparecerán qué tipo queremos o para qué momento queremos informar esa plantilla. Vamos a ponerla que sea de inicio, sin ningún orden, que salga al final y para el procedimiento abierto. Tendremos que seleccionar un archivo. ¿Qué requisitos tiene la plataforma para subir las plantillas? Que el formato de la plantilla sea los que informa la plantilla, tanto ODT, ODS, ODP, ODB y ODG. Yo voy a cargar ahora un documento que es una plantilla en formato ODT, ¿vale? Esa plantilla simplemente vamos a subir un archivo ODT para que tengamos cargada esta plantilla como una plantilla de pruebas. Cuando pulsemos sobre grabar, los datos se generarán de forma correcta y tendremos ya nuestra plantilla de pruebas. Esta plantilla, si vamos a la consulta de licitaciones y buscamos el expediente con el que estábamos trabajando, vamos a verla alojada
en la pestaña Documentos y cuando seleccionemos el desplegable veremos que nos aparece la plantilla generada al final de este desplegable, que es la que nosotros mismos acabamos de generar. Y este documento pues lo podremos informar en formato PDF. Vamos a descargarlo para que se vea. Vale, ¿por qué nos sale este mensaje? Vamos a verlo. No se ha podido generar el documento, asegúrese que todos los campos de la plantilla seleccionada se encuentran en la pestaña Datos adicionales o en los campos maestros. ¿Qué son esos datos adicionales o datos maestros? Como habréis visto, yo he seleccionado un documento que es un ODT sin ningún tipo de formato. Las plantillas lo que hacen es tomar la información que tienen alojada del expediente y cargar los datos automáticamente. Es decir, que requieren de una fórmula y de unos datos informados que nosotros tendremos que dar forma a la plantilla para que luego los coja automáticamente. Voy a tratarlo de forma rápida, esto sí que a lo mejor es un poco más complicado, entonces si tenéis cualquier duda lo podemos ver ahora si nos da tiempo, si no, bueno, pues como tenéis el contacto nuestro del soporte, pues lo podríamos ver con vosotros. Los datos adicionales son unos datos que, aparte de los básicos, son los que complementan el expediente. Estos datos lo que hacen es informar datos que no nos requieren por sí un proceso de contratación, sino que los informamos en la pestaña Mantenimiento, datos adicionales, justo debajo de plantillas. Y estos datos lo que hacen son informar aquellos datos que queremos que luego salgan en las plantillas. Es decir, que lo que vamos a ver es que todos estos datos que informamos, si introducimos las fórmulas que nos aparecen aquí, nos van a cargar por defecto en las plantillas y cuando descarguemos esa plantilla, en función de la información que tengamos informada en el expediente, nos saldrán cargados o no. ¿Vale? Como habéis visto, esto son los campos y esta es la plantilla. Os voy a enseñar una plantilla que sí que tiene informados estos campos. Como veis, sigue un formato concreto que es un símbolo del dólar, unos corchetes y dentro los campos maestros que vienen informados en los datos adicionales. En los datos adicionales son los campos maestros que vienen aquí en este desplegable, en esta I de información. ¿Vale? Aquí, como veis, pues tienen una serie de campos maestros que son los que hemos seleccionado o los que vienen aquí marcados en datos adicionales y que si los incluimos con este tipo de fórmula dentro de la plantilla, en un documento ODT, ponemos el símbolo del dólar y y lo incluimos entre corchetes, esta plantilla, que es la que hemos cargado en la plataforma por defecto, nos dará estos campos. Es decir, el departamento, pues lo que hace es que descarga el departamento al que pertenece. El objeto del expediente también es lo que nos está cogiendo por defecto de la plataforma. El número del expediente, similar, ¿no? Y todos estos campos adicionales vienen informados en esta pestaña de datos adicionales, en donde nosotros, ¿veis? Aparece la solvencia y aquí en solvencias nos está descargando este campo porque en la plantilla tenemos informado que en la solvencia aparezca la solvencia del expediente. Otros datos como los departamento y el objeto directamente los carga ya de la pestaña de datos básicos que hemos informado. Pero en concreto, estos datos que tenemos en datos adicionales y que podemos consultar y dar de alta en la pestaña datos adicionales en nuestro apartado de mantenimiento serían los que nos permitirían ir generando esas plantillas de forma automática. Como ya os digo, la funcionalidad de la plantilla sí que abre un campo de poder gestionar electrónicamente todo el expediente de contratación y trabajar ampliamente con ellas, pero sí que requiere pues de tener que introducir las fórmulas y de pues saber pues cómo hay que ir introduciendo los campos, el formato y demás. Entonces, a lo mejor en 5 minutos sí que la funcionalidad la he explicado por encima, pero bueno, si tenéis y queréis empezar a trabajar con plantillas y tenéis cualquier tipo de duda, pues para eso estamos, para ayudar en todo el proceso y lo que haga falta. Y bueno, hasta aquí sería toda la formación. Estas serían las 7 funcionalidades que ha introducido la plataforma en su última versión, el trabajo con los navegadores de Chrome y Firefox, la integración con Place y con Rolece, el poder importar y exportar los expedientes en formato ENI, hacer la gestión y el seguimiento del contrato, tener
y poder exportar XML para el Tribunal de Cuentas y por último el poder trabajar con plantillas para que sea el trabajo en la plataforma pues de la manera más cómoda posible. Wolters Kluwer, tu mejor socio.